Ahora sí, les damos la bienvenida al Salón Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, en el que daremos cumplimiento a la ley número 5382, que declara personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la licenciada Lucía Gálvez. Encabeza este acto el autor de esta iniciativa, el diputado Hernán Rossi. Nos acompaña también en la mesa principal la licenciada Dolores Durañona. El doctor Norberto Padilla. Junto con el doctor Guillermo Lascano Quintana. Queremos agradecer por su adhesión al Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, del cual la licenciada Lucía Gálvez es parte, y vamos a comenzar escuchando las palabras de bienvenida por parte del diputado Hernán Rossi. Buenas tardes, bienvenidos a la legislatura porteña. Bueno, la verdad que felices de poder estar dando cumplimiento a un objetivo, a un proyecto que empezó hace ya algún tiempo, y que, como todas las cosas importantes, tienen detrás de escena a algunos que trabajan para hacerla realidad. Y en ese sentido yo quiero empezar agradeciendo a dos personas. Una de ellas nos acompaña hoy aquí, es mi asesor en temas culturales, Santiago Olivieri Acuña, que está aquí presente, y la otra persona no nos acompaña, tristemente, pero de alguna manera está presente, que es Bartolomé Tiscornia, Bartolo, como se lo conoció en vida, y en ese sentido agradecemos la presencia hoy aquí también del actual presidente del Club del Progreso, una institución que está muy ligada a la historia cívica y, por qué no, política y ciudadana de Buenos Aires y de la Argentina, y de la que además Lucía era más que asidua participante y concurrente. Así que valga mi agradecimiento para ellos dos, porque se complotaron para hacer realidad este reconocimiento que le faltaba realizar a nuestra ciudad de Buenos Aires. Déjenme, sin ser autorreferencial, decir que estoy a punto de terminar con mi mandato de legislador. Lo voy a hacer el 10 de diciembre y en estos años hemos homenajeado a muchas figuras importantes, representativas de nuestro quehacer ciudadano, cultural, artístico. Y hubiese sido una injusticia que nos olvidáramos de cumplir con lo que hoy estamos felizmente haciendo, que es reconocer a nuestra querida Lucía Gálvez. El apellido Gálvez a mí no me es desconocido, como oriundo de Santa Fe. Tengo ese apellido bastante estudiado, ya desde la escuela primaria. Hubo un segundo momento en que el apellido Gálvez también estuvo muy cercano, que fue cuando empecé a interesarme por cuestiones vinculadas a la política y vinculadas a la historia, y entonces tuve en mis manos una maravillosa obra del abuelo de Lucía, de don Manuel Gálvez, la famosa biografía sobre el llamado hombre del misterio, don Hipólito Yrigoyen. Y luego, por supuesto, las obras que nos ha dejado Lucía a lo largo de su carrera literaria. Y hay allí un puente, una vinculación entre la forma de contar la historia del abuelo Manuel y la forma de contar la historia de Lucía,
que es que a partir de contarnos un hecho histórico con la rigurosidad que debe ser contado, esa magia que nos permite transportarnos en el tiempo y vivenciar la historia. Y bueno, ahí pasamos, ¿no?, del historiador al artista. Y eso es lo que de alguna manera pude terminar de conocer cuando hace poco menos de 2 años la visité a Lucía por gestión de su hijo, que también está aquí presente. La visité a Lucía en su casa y tuvimos una bellísima conversación, una bellísima charla, por supuesto, vinculada a cuestiones de la historia. Nosotros fuimos a convocarla para que escribiera un perfil de don Hipólito Yrigoyen, porque íbamos a editar en esta legislatura un libro por los 100 años de su asunción como presidente de la República por obra de la ley Sáenz Peña. Y entonces fuimos hasta su casa a pedirle que sea una de las escritoras que nos acompañaran en esa obra que ya está publicada por esta legislatura, por ley de esta legislatura, y que ya está en las bibliotecas porteñas a disposición de nuestros alumnos. Bueno, y en ese momento pude comprender que toda la sabiduría de Lucía, volcada en sus numerosas obras, sus numerosos libros, era todavía mucho más rica y era muy disfrutable en esa conversación mano a mano que pudimos tener. Por suerte, hoy podemos ir completando este capítulo que tuvo estos 2 años, desde que a Santiago y a Bartolo se le ocurrió que era importante que la reconociéramos a Lucía, el tiempo legislativo que llevó a que esta casa, por unanimidad del conjunto de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, de todas las fuerzas políticas, discutido y debatido también en nuestra Comisión de Cultura, diéramos finalmente impulso final a esta ley. Y bueno, y estos momentos en los cuales pudimos conocernos un poquito más con nuestra homenajeada del día de hoy. Ojalá que la ciudad de Buenos Aires pueda disfrutar mucho más tiempo a nuestra querida Lucía. Ojalá que el Club del Progreso se siga engalanando con su presencia. Ojalá que en la obra que Lucía nos ha legado, la obra literaria que Lucía nos ha legado, se inspiren también las nuevas generaciones de porteños y las nuevas generaciones de escritores que seguramente nos seguirán contando la historia de esta forma tan pero tan especial, tan pero tan particular, que ya es una marca registrada. Muchas, pero muchísimas gracias, queridísima Lucía Gálvez. Felicitaciones. En realidad soy profesora nomás. El viernes 22 de septiembre, en momentos angustiosos para el mundo por las catástrofes sísmicas y climáticas, por la amenaza de la guerra nuclear y por la confusión de la posverdad extensiva a países e instituciones, recibo un llamado telefónico de Pablo Tiscornia con una grata noticia. Su madre, la historiadora Lucía Gálvez, persona destacada de la cultura, recibiría el diploma que así lo acredita en el Salón Alfonsín de la literatura porteña el lunes 2 de octubre a las 18 horas.
Al mismo tiempo, me confería Pablo el honor de pronunciar unas palabras en ocasión que nos conmueve a todos. Me resistí y aún pienso que algún historiador o historiadora se hallaría en mejores condiciones para rendir este homenaje que una literata jubilada. En remotos tiempos trabajé con Félix Luna en Gaceta de la Historia y he compuesto algunos trabajos para rendir cuentas del pasado, pero entiendo que Lucía merece más. En fin, empezaré por evocar lo que pertenece a su propia historia, a la que pudimos compartir. Nos conocimos en el Colegio del Sagrado Corazón de Callao y Juncal, cuando nada hacía sospechar el cambio de espíritu que determinó su demolición. Lucía ingresó en 5º grado, tenía 11 años e inmediatamente se convirtió en alumna célebre por su gracia, por su inteligencia, por su carácter, pero también por su guitarra y su voz admirables. ¡Qué bonito que luce el Carmelo! No he vuelto a escuchar nada semejante. Después de las clases, éramos medio pupilas, solía invitarme a su casa en el 4º piso de la avenida Santa Fe 3018, residencia de su abuelo Manuel Gálvez. Hacía 2 años que había muerto su esposa Delfina Bunge, madre de Manolo, el médico psiquiatra, del embajador Gabriel Gálvez y de Delfina Gálvez de Williams, autora de ese libro admirable que es Nosotros Tres. El gran escritor Manuel Gálvez, pese a sus estudios de leyes, no ejerció la abogacía, prefirió los viajes, la educación, el periodismo. Habría de convertirse en miembro de la Academia Argentina de Letras, en presidente del Pen Club, en poeta de las últimas estribaciones del modernismo y en uno de los principales representantes de la llamada narrativa urbana. Políticamente se alineó en la reacción nacionalista que exaltaba el legado cultural de España. Uno de sus retratos memorables figura en la edición de la Biblioteca Testimonial del Bicentenario, con tomos presentados por su nieta Lucía. Era el escritor más apuesto del país, con su elegante traje de etiqueta, su expresión soñadora y su distinguida actitud. Si alguien lo duda, aquí está. En Santa Fe 3018 vivían también los padres de Lucía, Manuel Gálvez Bunge, muy expectable e inteligentísimo, y su esposa Machela Ferrer, de familia cordobesa, de aquellas sierras que tanto significaron para ambas estirpes. En la misma casa atendía Manolo sus pacientes. Allí crecieron y estudiaron sus hijos. Manuel José, que habría de presidir la Sociedad Psicoanalítica, Lucía, María del Carmen, Santiago, Sofía y Delfinita. Fueron tiempos felices los de aquella residencia hospitalaria donde la tradición se convertía en historia. Ya Manuel Gálvez había escrito varios tomos de recuerdos que dedicó a su hija, Delfina Gálvez Bunge de Williams. Como cantó Arturo Capdevila, llegando está la primavera y aquí de pronto estas memorias en que nos habla Manuel Gálvez con voz póstuma, pero es el mismo de otro tiempo con su laurel y con su rosa, que mucho tiene que contar y se alza y dice y testimonia.
el mismo Gálvez, que en la vida no conoció mezquinas cosas y el corazón supo guardar de metafísica zozobra, pues por encima de sus noches y como cielo de sus horas, misterio azul de villancico, iba con él su fe católica. Ya no existe el edificio de Santa Fe y Gallo, pero era un mundo abierto en torno a la gran mesa del comedor, donde Manuel Gálvez Bunge presidía las horas del té. Estoy viendo su cigarrillo y su boquilla dorada. Era un apasionado del ajedrez, jugaba solo, planeando el jaque, resolviendo los desafíos de las revistas especializadas. Y Machela aportaba su comprensión para tantas vocaciones. Al ascensor monumental lo llamábamos el templo. Al escritorio donde reinaba Manuel Gálvez Ferrer le decíamos el rancho. Mientras preparaban sus campamentos los primos Gálvez García Mansilla, desplegaban en la sala una carpa inverosímil y se granjeaban el nombre de carpívoros. Se tomaba mate, se cultivaba un criollismo de ponchos, se hacía música de piano, María del Carmen, y de guitarra, Lucía, se bailaba el rock recién nacido. Era la amistad, el fervor religioso, la fantasía ardiente, el amor por los libros y las representaciones teatrales. Mientras rememoro, surgen de mi archivo los poemas de Santiago y los cuentos de Carmen. Allí se formó Lucía. La vocación por la historia es erudita y apasionada. Implica rigor científico, pero es también un arte, una creación, como decía recién. Y sobrevinieron otros tiempos. En San Isidro fui testigo del feliz noviazgo de mi amiga con Bartolomé Tiscornia. También pude estar presente en los festejos de su casamiento y los inicios de su nueva vida. Él fue intelectualmente un gran compañero, hombre de espíritu, abogado, especialista en derecho civil y atención de personas, destacado en el mundo de la cultura, presidente del Club del Progreso, y al hogar fueron llegando los 5 hijos, Delfina, Pablo, Santos, Lucía y Francisco. La carrera de Lucía Gálvez se decidió tardíamente. Su primogénita había cumplido 10 años cuando comenzó sus estudios de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde habría de obtener el diploma de honor. La trajeron, sobre todo, los años fundacionales del país, de modo que dedicó su tesis de licenciatura al estudio de esa sociedad remota, poco frecuentada por los historiadores y lectores, constituida por conquistadores, colonizadores y aborígenes. Bajo la influencia de la posverdad, advierto que empieza a hablarse en bloque de la inmigración española, que ocurrió hace 600 años. En la revista Todo es Historia, dirigida por Félix Luna, escribió Lucía una serie de trabajos sobre las bravas mujeres de la conquista y la mujer en la conquista del Río de la Plata y el Tucumán, que guardo celosamente en mi archivo y que florecieron en su primer libro, Mujeres de la Conquista, publicado por la editorial Planeta en su colección Mujeres Argentinas en diciembre de 1990. Por la misma época inició su investigación sobre el influjo de la Compañía de Jesús, también en artículos que otra vez produjeron el libro Guaraníes y Jesuitas, de la tierra sin mal al paraíso, dedicado a Bartolo y a sus hijos, publicado por Sudamericana en 1995 y que me obsequió recordando los felices tiempos del Sagrado Corazón. Autora de vocación y producción constante, cito las más conocidas de sus obras: El país, los hombres, las ideas
Historia del Club del Progreso, 1859-1990. Las 1001 historias de América, Capeluz, 1996. Historia de la Casa Rosada, 1997. Como Dios manda. Historias de amor de la historia argentina, que alcanzó varias ediciones. La séptima es de Norma, 1999. Está dedicada a Bartolomé Tiscornia, con prólogo de Félix Luna. En colaboración con Enrique Espina Rawson, publicó Romances de Tango, Las Mujeres y la Patria, editado por Norma, es del 2001, y del 2008, Martín Güemes, Baluarte de la Independencia, Aguilar, 2007, y dedicado a su sobrino Güemes Gálvez. Me lo obsequió recordando lo que hemos compartido durante 60 años. Hubiera deseado seguir más de cerca todo este proceso, pero la vida nos lleva por varios caminos, por penas y alegrías, por obligaciones impostergables, por sendas que coinciden o difieren. Mientras Lucía realizaba su obra, yo ejercía la docencia en universidades, profesorados, colegios e institutos, en seminarios, jornadas y congresos, bajo el signo de la literatura. La obra histórica de Lucía Gálvez de Tiscornia está dedicada especialmente a la mujer. En el reportaje que Sebastián Dosso Moreno realizara para La Nación el 27 de mayo de 2006, afirma Lucía: la mujer siempre impulsa la paz, al revés que el hombre. A su juicio, el espíritu conciliador es distintivo del género femenino. A pesar de la espléndida foto de Lucía que engalana esa publicación, creo todo lo contrario. Las mujeres me parecen peligrosísimas. Sin embargo, debo confesar que entre sus obras prefiero el diario de mi abuela, que me remite a aquellas conversaciones de infancia en las que me transmitía su cariño por la clarividente escritora porteña, la de mirada crítica sobre la moral victoriana, la autora prolífica, la enamorada de la música, la colaboradora de La Nación, la pensadora audaz, la mujer de profunda fe, cuyo cumpleaños coincidía con el del niño Jesús. Como vemos, Lucía Gálvez de Tiscornia y Delfina Bunge de Gálvez tuvieron mucho en común. Y Lucía dedica ese libro a Delfina, mi abuela, por todo lo que me dio, a Delfina, mi hija, que siempre me acompaña. Ella camina sola. El libro de Delfina Tiscornia fue publicado en el 2006. El diario de mi abuela es del 2008. Al empezar, Lucía agradece a su otra hija, Lucía, que tipeó más de 2000 páginas del diario de su bisabuela. Y hoy celebramos a Lucía Gálvez, diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Academia de la Historia, que ha sido directora ejecutiva del Centro Cultural San Martín, del Instituto Histórico de la Manzana de las Luces, de la Comisión de Cultura del Club del Progreso, que ha dictado cursos y brindado conferencias en nuestro país, Paraguay y Uruguay. Ahora, persona destacada de la cultura, reconocida aquí en la legislatura porteña ante sus hijos, parientes y amigos, y pueblo de Buenos Aires. A nosotros se unen los seres queridos que hemos evocado y que hoy, como diría Renan, son inmortales en el recuerdo de Dios. La memoria divina es vida eterna. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora las palabras del doctor Norberto Padilla. Muchas gracias. En realidad yo voy a decir amén.
Amén. Y puede ser que en algo me repita, casi inevitable, pero bueno, pero pasa que lo he dicho mejor de lo que yo lo escribí. Lucía Gálvez es en muchas formas una porteña arquetípica. Nació en Buenos Aires y en su genealogía, como ocurre con buena parte de los porteños, hay multiplicidad de orígenes, y los de ellas, santafesinos, como el diputado, entrerrianos, cordobeses, uruguayos, así como el antepasado alemán, arribado en los primeros años de la independencia, donde entroncó con figuras de actuación en la Semana de Mayo de 1810, con el cabildante don Juan José de Lezica, hijo a su vez del fundador de la villa de Tucumán, que llevó al virrey Cisneros el reclamo de un cabildo abierto. Recibió una educación humanista, de que habló Dolores recién, a partir de la cual supo abrirse a una universalidad de ideas, mentalidades, personajes, lugares, y afrontar con fortaleza y una profunda fe cristiana grandes pruebas de dolor, unida con un amor que llegó a las bodas de oro con su marido, el inolvidable Bartolo Tiscornia. Lucía tiene pasión por la música, la clásica y la popular, los buenos libros, el teatro, en el que incursionamos con ella algunos de los aquí presentes, los viajes por la Argentina y por el mundo, de lo que atesoraba con Bartolo un archivo fotográfico de momentos muy felices y la historia con la impronta del abuelo Manuel Gálvez, autor de biografías célebres, no exentas de polémica, y aún de novelas en base a episodios históricos, como las invasiones inglesas, la época de Rosas y la Guerra del Paraguay. Hoy, un busto de Gálvez lo homenajea en la Plaza Vicente López, en buena medida gracias a la dedicación de su nieta a valorizar y difundir su obra. Pasión argentina y con ella pasión por Buenos Aires, compartidas con su marido, con quien cantaba tangos, milongas, zambas, a menudo en ese lugar emblemático de la ciudad que es el Club del Progreso, y que con Enrique Espina Rawson escribió sobre el tango y sus autores. Gran aldea, ciudad ribeña, Buenos Aires querido, que aparece en sus libros especialmente a través de la mujer, en buena medida objeto central de su obra, porteñas o no, pero que marcaron la vida de la ciudad. Me permito citar a dos tan opuestas entre sí, que otra autora, Mónica Otino, reunió en una pieza teatral y cuyos nombres de pila bastan como identificación, Eva y Victoria. Agrego que Victoria Ocampo fue en su juventud amiga de Delfina Bunge, abuela de Lucía, y objeto de una biografía suya a partir de sus diarios, y a quienes dedica un capítulo de Las mujeres de la patria, donde están también Cecilia Grierson, Julieta Lanteri y Alicia Moró de Justo. Siguió con historias de amor de la historia argentina, sobre lo que Félix Luna en el prólogo dice que traza un mapa del amor desde nuestros orígenes y que es un aporte valioso al conocimiento de nosotros mismos. Lucía tomó con pasión dos momentos fundacionales de nuestro país: la llegada de los españoles en el siglo XVI y la inmigración europea y mediterránea de la segunda mitad del siglo XIX en adelante. En Mujeres de la Conquista escribió, entre otras, sobre doña Mencía de la Adelantada, Jerónima de Contreras, la esposa de Juan de Garay, y una india jurí, conquistada en lo que es hoy tierra santiagueña por el apuesto sevillano don Hernán Mejía de Mirabal, vinculados a ella, todos por lazos familiares. En historias de la inmigración, más que datos estadísticos, por cierto, necesarios, trae historias de vida, de familia, rescata memorias que de otra manera podrían haberse perdido para siempre. Irlandeses, italianos, franceses, españoles, judíos de las colonias de Barón Hirsch o huyendo de la Shoah, rusos como los descendientes del primer sacerdote de la bellísima iglesia ortodoxa de la calle Brasil, croatas, griegos, suizos, árabes, pasado y presente de estas familias que expresan algo muy admirable, que nuestra Constitución, que a diferencia de otras de sus partes, supimos cumplir y que debemos preservar frente a tentaciones de xenofobia, la invitación a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Muchos de ellos llegaron a las más altas responsabilidades públicas, como la presidencia en varias oportunidades, Frondizi, Ilia, Macri, entre los italianos, del arte, de la ciencia y la economía argentinas. Claro que no podía imaginar entonces que un argentino hijo de inmigrantes italianos sería el primer nacido en el territorio americano en ser elegido al pontificado romano.
Me es grato participar en la designación de Lucía como miembro correspondiente de la Academia Güemesiana de Salta y el mensaje del presidente de la Fundación Conex a la distinción que recibe como merecido reconocimiento al gran aporte que ha realizado a lo largo de su trayectoria. Me siento muy honrado del encargo que me ha hecho María Sáenz Quesada, ausente por una conferencia en este mismo horario, y que sin más paso a leer. Lucía Gálvez en toda esa historia. En el reconocimiento que hoy recibe Lucía en la Legislatura de Buenos Aires, como personalidad destacada de la cultura, no puede faltar su contribución intelectual a la revista Todo es Historia, que este año celebró en este mismo ámbito sus 50 años. En efecto, una publicación periódica no vinculada a centros de estudios, editoriales y medios de comunicación depende fundamentalmente del aporte de sus colaboradores. Es la vocación y el entusiasmo por la tarea común, en este caso el rescate de la historia y su divulgación, lo que los acerca. Así lo entendió Félix Luna cuando invitó a Lucía a colaborar en Toda esa historia. Sus primeros artículos sobre los jesuitas de Córdoba del siglo XVII, barroco y represión, 1985, y la mujer en la conquista del Río de la Plata y Tucumán, 1986, ya anunciaban futuros títulos de sus libros. Ya en sus primeros escritos, Lucía probó que debía ser parte de nuestro equipo de colaboradores por la precisión y seriedad de sus trabajos originales, bien escritos y puntualmente. A este respecto, recuerdo que cuando se anunció la visita del Papa Juan Pablo II a la Argentina, la revista se propuso dedicar un número especial al acontecimiento, pese al escaso tiempo disponible, y que Lucía se encargó de redactar la nota central. La Iglesia en la Argentina, 4 siglos de conflictos y entendimientos, en un plazo tan corto que parecía difícil de cumplir y desde luego cumplió. Las editoriales en las que ha trabajado conocen bien esa capacidad profesional que la califica como autora talentosa, prolífica y seria. Querida Lucía, dice María, no puedo acompañarte hoy por razones profesionales que comprenderás, pero quiero decirte que me siento orgullosa de tu amistad, así como la de Bartolo y tus hijos, amistad que es en cierto modo heredada de nuestros padres y ratificada en la edad adulta por las variadas afinidades y por el cariño que nos une. Termino yo agradeciendo al señor diputado Hernán Rossi, a la legislatura de nuestra ciudad, por este acto y en este salón que lleva el nombre del doctor Raúl Alfonsín, a quien recuerdo en gestos de profundo afecto y consideración hacia Lucía y Bartolo. Lucía, creo que interpreto a todos cuantos, cuando digo, repito lo dicho por María, nos sentimos orgullosos y agradecidos por tu amistad y la de Bartolo, espiritualmente presente hoy aquí. Vamos a escuchar ahora las palabras del doctor Guillermo Lascano Quintana. Buenas noches a todos, buenas noches señor diputado y muchas gracias a quienes me designaron esta estupenda ocasión de sumarme al homenaje que se le tributa a Lucía Gálvez, que como diría su marido Bartolomé Tiscornia, mi entrañable amigo, es bien merecido. Lucía es una persona admirable en muchos sentidos, no solo el de historiadora de fuste y talentosa escritora, también por otras habilidades menos públicas a las que se ha hecho referencia, con las que sus contertulios del Club del Progreso, o en su casa, o en rondas frente al mar, disfrutamos de su voz cantando a veces sola, otras con sus hermanos, acompañados de guitarras. Como muchas otras mujeres destacadas de nuestro país, fue miembro del antiguo club y ejerció en él, además de cargos directivos, una notable influencia cultural, promoviendo actividades y convocando a destacados historiadores, músicos y escritores a sumarse a ellas. Escribió, como ya se ha dicho, entre muchas otras obras, un libro titulado La sociedad, los hombres, las ideas, que es la historia de su tan querido Club del Progreso. Y lo hizo con la erudición y la pluma heredada de su abuelo Manuel Gálvez y el talento singular de su abuela Delfina Bunge. Conocí a Lucía hace más de 50 años, cuando con Bartolo y otros amigos nos reuníamos para analizar la realidad argentina con el propósito de prepararnos para cuando a nuestra generación le correspondiera actuar en roles destacados de la cultura, la política o la ciencia.
Pasados varios años, hacia 1984, otra vez nos juntamos aquellos amigos y nos dedicamos a restaurar el antiguo club. Lucía y Bartolo cumplieron entonces y durante varios años un rol fundamental que se mantiene hasta hoy, con sus diversas actividades cívico-culturales, su biblioteca, sus tertulias musicales, sus poetas y cantantes, su patio y su jardín. Mucho de lo que es hoy el club se lo debemos especialmente a Lucía. He estado cerca de ella en momentos difíciles de su vida, pero también en ocasiones muy felices, y me enorgullezco de considerarme su amigo. Es en ese carácter y como presidente del Club del Progreso que me sumo al reconocimiento que le hace la ciudad de Buenos Aires a Lucía Gálvez de Tiscornia. A continuación vamos a dar lectura y cumplimiento de la siguiente ley. Ley 5.382. Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura a la licenciada Lucía Gálvez. Hasta último momento no sabía si iba a hablar o no, porque realmente mi pérdida fue demasiado grande. Pero quiero destacar, porque dijeron cosas tan lindas, me gustaría destacar otra cualidad que tenía. Bartolo quería unir a la gente y unirla en lo bueno, como la cultura, la música. Es imposible suplirlo o volver a ser feliz. Pero me gustó mucho lo que dijeron, todo verdad, todo así. Y tenía algo para decir, pero estoy muy emocionada. Lo que quisiera es seguir con el club que a él le gustaba tanto, pasarse las tardes tomándose algún... Sí. ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, que yo creo que Buenos Aires va a salir otra vez adelante, como salió tantas veces. Y nosotros no sé si lo veremos, pero lo verán nuestros hijos. Y ya algo se nota, porque estas reuniones de gente se dan por todo el país. No se pueden hacer cosas grandilocuentes de la cultura, pero sí se pueden hacer estos pequeños enclaves que hacen en los barrios de Buenos Aires y que son la esencia de la cultura. Eso era lo que quería Bartolo. Ya no les digo más. Habiendo dado cumplimiento a la ley número 5.382, en nombre de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, damos por finalizado este acto y los invitamos a compartir un brindis en el hemiciclo de esta casa. Muchas gracias.